Y la verdad es que mi impresión es que el presidente cree honestamente que no puede seguir este camino de déficit fiscal. Aunque el gobierno está contento y satisfecho con lo que está haciendo, no creo que sea la posición del presidente. Y pongámoslo de la siguiente manera. Perdón, pero vos me hablás que no crees que sea lo que piensa el presidente, pero él es el presidente. O sea, que está actuando contra su propio interés. Parece la política económica. No, el presidente está con la urgencia de las elecciones y a lo mejor demorando para más adelante lo que tiene que hacer. Pero me parece que es muy importante entender esto. El déficit fiscal creciente con financiamiento de ahorro externo es como la fractura expuesta en una pierna. O sea, cuando te la mueven para ponerla, el dolor es muy grande cuando bajas el déficit fiscal. Pero la economía argentina no se equilibra y empieza a andar para lograr el objetivo de salir en la decadencia si no se arregla la factura expuesta. Para entender lo que Broda explica en su video, debemos comprender lo que es déficit fiscal. A la definición la podemos separar en dos grandes componentes. El primero, que significa déficit. Déficit implica una cantidad de gasto superior a los ingresos dentro de un presupuesto, mientras que fiscal hace referencia al Estado. Por lo tanto, las dos definiciones juntas implican el mayor gasto sobre ingresos que un Estado obtiene en el rendimiento de sus acciones económicas. Sin embargo, el déficit fiscal es un indicador de un componente presupuestario. Su contrapartida es el superávit, el cual implica unos ingresos superiores a los gastos realmente realizados. Lo ideal para un Estado es lograr un equilibrio fiscal en el cual los ingresos y los gastos sean equivalentes. Sin embargo, cuando aparece el déficit fiscal, pueden suceder dos situaciones en base a la temporalidad del mismo. Puede ser un déficit circunstancial o pueden ser déficits crónicos. Que sean déficits crónicos implica un déficit estructural, con lo cual se comienzan a acumular al pasar de los años en un país. El déficit tiene dos componentes, el déficit fiscal primario y el déficit fiscal total. El déficit fiscal primario proviene de la resta de los gastos generados por el Estado a contrapartida de los ingresos como primera instancia. Y el déficit fiscal total implica la detracción del servicio de la deuda y los intereses del déficit fiscal primario. Es normal que los políticos manipulen las financiaciones de los gastos a través de deuda pública, demostrando así un superávit fiscal primario a contrapartida de un endeudamiento mayor que determinará en un déficit fiscal total. Para poder solucionar el déficit fiscal, se debe actuar sobre los dos componentes del presupuesto. Por un lado, se pueden aumentar los ingresos, lo cual implica una mayor recaudación a través de los impuestos, que perjudicará a los contribuyentes, detrayendo mayor cantidad de ingresos de la economía, generando un crecimiento lento del PBI. Otras fuentes de financiamiento del Estado pueden ser empresas públicas a través de sus dividendos, los cuales en general son deficitarios. La venta de activos estatales, los cuales son soluciones transitorias debido a que los activos son finitos y sus fondos serán solamente para poder resolver un déficit. Para poder solucionar el déficit, afectando los gastos, se debería reducir la estructura estatal. Sin embargo, la reducción de los gastos utilizados por el Estado implicará un impacto económico, político y social dentro de la economía. Keynes opinaba que el gasto público incentivaba la demanda agregada. Sin embargo, los hechos económicos acaecidos en la realidad demuestran que como consecuencia del déficit fiscal se puede obtener un incremento en la base monetaria y por lo tanto un incremento en inflación, lo cual perjudica dentro de la recaudación pública que se amolda a un ratio menor que el incremento de los gastos a causa de la inflación. El gasto público absorbido por importaciones perjudicará asimismo a la economía al ser absorbidos por bienes que terminan en una extracción de fondos de la economía y no por una absorción de la misma. El incremento de la deuda pública será asimismo una consecuencia del incremento en el déficit fiscal. Es necesario entender
que para poder solucionar el déficit fiscal se necesitan decisiones a largo plazo y de reacciones lentas y continuas, debido a que un gran impacto de decisiones para poder ajustar el déficit fiscal genera una sacudida dentro de la economía de difícil recuperación. Otro factor a tener en cuenta es que la acumulación de superávit fiscales para solucionar acumulaciones de déficit anteriores o el déficit estructural implicará una mayor detracción de dinero de parte del sector privado, lo cual terminará en una contracción de la economía y en un menor incremento del PBI.